Entonces estamos aquí con el siguiente segmento, episodio, charla, en nuestra aventura para entender la filosofía de Spinoza. Como estoy en una cuarentena, he decidido contribuir de una manera diferente, haciendo filosofía. Tal vez no haciendo filosofía, pero pensando acerca de las grandes preguntas que los filósofos se han preguntado durante los siglos. Ahora, en el episodio anterior hablamos que en el siglo XVII la concepción general de los lectores, de los educados, ¿no?, de los gobernantes, de otros filósofos, acerca de la naturaleza, era que era influenciada por Aristóteles y recientemente en el siglo XVII, por René Descartes. Entonces, lo que Spinoza trata de decirles a estos lectores, que es la concepción que ellos tienen, esa concepción aristotélica, cartesiana, estaba equivocada. Y la razón es porque sus definiciones no eran claras. Y lo que pretende, el objetivo de Spinoza para escribir la ética, es decirles que si los términos y las definiciones con que se empieza la argumentación son definiciones claras, consistentes, definiciones buenas, forzosamente el lector llegará a las mismas conclusiones si sigue una lógica. Y para hacer hincapié otra vez, él pensaba que el método geométrico o matemático, donde se empiezan siempre y se acuerdan de sus libros de geometría, como mencioné la vez pasada, de la geometría de Baldor que usábamos en Centroamérica, se recuerdan que todos los teoremas y los axiomas postulados empezaban con definiciones. Y si uno las usaba bien, terminaba en la misma conclusión. Lo mismo para Spinoza. Entonces, hay que empezar, dijo él, con buenas definiciones acerca de la sustancia, los atributos y Dios. Eso de Aristóteles o de Descartes, que había múltiples sustancias en el mundo y que habían dos tipos de sustancia como Descartes, una que era la sustancia pensante y los otros que eran sustancias que tenían extensiones que ocupaban espacio, y que independientemente esas dos eran completamente diferentes, Spinoza dice, no, eso no es cierto. Entonces, la parte primera de la ética de Spinoza, de su libro, de su gran obra, chef d'œuvre, como se dice en francés, empieza con definiciones, definiendo la sustancia, atributos. Pero entonces uno se puede preguntar, y muchos le preguntaron escribiéndole cartas a Spinoza en aquel tiempo, ¿y cómo vos sabés que tus definiciones son ciertas? Y de la manera como Spinoza respondió a esta pregunta fue diciendo, bueno, hay dos clases de definiciones y ustedes están pensando solamente en una definición. Esas definiciones que describen precisamente las cosas reales. Como por ejemplo, si yo quiero definir un mamífero, no creo que Spinoza puso ese ejemplo, pero bueno, si quiero definir un mamífero, un mamífero, yo digo es un animal vertebrado de sangre caliente y que produce leche. Y si yo veo que concuerda, que coincide esa definición con el animal correcto y encaja perfectamente, entonces es una definición verdadera. Pero ese es un tipo de definiciones que son basadas en descripciones precisas. Es verdadera en el sentido de que la definición coincide con lo real. Pero Spinoza dice, hay otro tipo de definiciones, y son las definiciones
buenas que yo doy. Y esas definiciones lo que hacen es explicar claramente cómo entendemos ciertos términos. Y se acuerda que nosotros categorizamos a Spinoza como un racionalista, usando la razón. Y como por ejemplo, si queremos definir el radio de un círculo, podemos decir, es la línea que conecta la circunferencia del círculo con su centro. Bien. Esa es una definición. Pero el círculo no tiene que existir realmente afuera para que esa definición sea cierta. ¿Estamos entendiendo? Otro ejemplo. Si yo soy un arquitecto y dibujo un plano para un edificio, y si ese plano sigue todas las reglas físicas, yo digo que ese plano, aunque no se construya el edificio, ese plano es verdadero y cierto. Entonces estamos hablando de esas definiciones que son consistentes lógicamente, que son claras, que son distintamente definidas y que son plenamente definidas, pero no malas definiciones. Las malas definiciones son confusas, son parciales y son inconsistentes. Ese es el tipo de definición de los términos que Spinoza usa. Entonces lo que importa para Spinoza es si los términos definidos están conectados con la realidad. No es lo que importa. Perdón, no es lo que importa. Lo importa si las definiciones, sus ideas de las definiciones estén concebidas claramente. Entonces, pero también Spinoza cree que sus definiciones son verdaderas intrínsecamente. Aunque también piensa que reflejan y definen una realidad. Entonces, lo que Spinoza dice es, como estas definiciones, las verdades de las ideas son verdaderas intrínsecamente, que son apoyadas por sus definiciones, lo que yo quiero que ustedes, si no me creen, dice Spinoza, lean toda mi ética. Al final de leer la ética, el lector se va a dar cuenta de la verdad. Así como Eureka, como Arquímedes. Eureka. Usando el método matemático. Dice, tengan paciencia. Ahora me tienen que tener confianza. Sigan leyendo y se van a dar cuenta que lógicamente tienen que llegar a mis conclusiones. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera definición. La primera definición dice así, la voy a leer rápido porque tengo algunos estudiantes que me están escuchando que saben latín, estudian latín por 5 o 6 años y son estudiantes de colegio, no son ni estudiantes de universidad. Entonces la voy a leer en latín bien rápido porque dice, escribió en latín Spinoza, per causam sui intelligo, id cuius essentia involvit existentiam, sive id cuius natura non potest concipi nisi existens. Vamos a traducirlo rápido. Yo sé que yo lo tengo en inglés y en francés, pero lo vamos a decir en español. Y esa, per causam sui, por causa de sí. Intelligo, entiendo. Id cuius, aquello cuyo. Esencia involvit existentiam. Su esencia implica su existencia. Pero lo que es lo mismo, ¿no? Sive, o sea. Id cuius, repite Spinoza, aquello cuya. Natura non potest, naturaleza solo se puede concebir.
como existente. Bueno, vamos a explicar eso un poquito más para terminar. Y este es un dolor de cabeza, pero como yo dije antes, esto no es un meme que ustedes mandan en su teléfono electrónico para que todo el mundo lo vea, porque van a decir, ¿y esto qué es? Esto para aquellos, no es apto para los que no se pueden concentrar profundamente y no tienen una concentración bastante calmada y que pueden pasar pensando por horas y horas en lo mismo. Pero yo sé que muchos de ustedes tienen una concentración fuerte y profunda que pueden seguir. Pero después de eso van a tener que subir a una montaña y como un gurú o como un Buda y pensar por lo menos un mes para ver de qué estamos hablando aquí. Entonces, si uno piensa en esa definición, ¿qué es lo que quiere decir Spinoza? Eso es lo que quiere decir. Y voy a tratar. Lo que está diciendo es que algo, él no dice Dios, que algo que es causa de sí mismo crea su propia existencia. No, si yo soy causa de mí mismo, yo creo mi propia existencia. Entonces, lógicamente, ¿qué quiere decir eso? Que ya debe de existir para lograr su propia existencia. En otras palabras, existe previo a su propia existencia. Parece un rompecabezas eso, pero no es un rompecabezas. Lo voy a repetir. Existe previo a su propia existencia. Es como para volverse loco, ¿eh? Pero no se vuelve loco uno. Un ser que es la causa de sí mismo, entonces no puede no existir. Tiene que existir. Su naturaleza no puede ser concebida como no existente. En otras palabras, está en su propia esencia el existir. Su propia naturaleza es existir. Así que existe y es al mismo tiempo. ¿Estamos? No hay un antes o un después, porque si hubiera un antes, si lo entendiéramos como que si él existiera antes de crearse para poder hacer su propia existencia, no, porque si existiera antes, de la manera como los seres humanos entendemos el tiempo como duración, él tendría que existir antes de existir para poder crear su propia existencia y así al absurdo, eso no funciona, no tiene ninguna explicación, es ilógico. Ni tampoco se puede decir que él se causa a sí mismo su propia existencia y después para y ya no sigue causando su propia existencia. No, él existe al mismo tiempo que crea su propia existencia. Él es la causa de sí mismo. Parece que estamos en un círculo vicioso, pero no estamos en un círculo vicioso. Él se está causando, actualizando constantemente y eternamente su propia existencia. Entonces, él se causa a sí mismo. Él es eterno. Esa cosa, él no ha dicho diosa, esa cosa eternamente tiene que estarse causando. Y al mismo tiempo es causa de sí mismo como el poder que tiene para causarse a sí mismo. Ok. Si no se han vuelto locos todavía, gracias por escucharme. Piensen en eso. Esa es solamente la definición número 1 de Spinoza. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar en esta cuarentena.